Buenas tardes. Estamos presentando el trabajo titulado La redacción de los problemas verbales en el tema de optimización. Lo presenta María Elisa Espinosa Valdés. En esta ponencia vamos a tratar el tema del programa de cálculo diferencial, específicamente en el tema de optimización. En el programa de cálculo diferencial, en la quinta unidad, nos piden que nosotros veamos aplicación de los temas de optimización en el programa ACF 0901. ¿Por qué hablamos que es específicamente en este programa? Porque este programa me marca que debe de ser solamente problemas de optimización de una variable dependiente con respecto a una variable independiente. Cuando nosotros vamos a buscar los problemas a trabajar en el aula, entre uno de los cuestionamientos que nos hacemos es: ¿está bien redactado este problema? ¿Es significativo para los alumnos? ¿Es apropiado en cuanto a contenidos? ¿Tiene la información necesaria? Con la información que le estoy dando al estudiante, ¿puede hacer el modelo matemático que le ayude a solucionar el problema? ¿Es un problema o simplemente un ejercicio rutinario? Y lo más importante es si el alumno al leer el problema está entendiendo lo mismo que el docente. Por lo que nosotros nos dimos a la tarea de buscar en textos de cálculo diferencial, en internet, en problemas propuestos y problemas resueltos de optimización, en libros electrónicos y en tesis, ya sea de licenciatura, de maestría o de doctorado, que se relacionan con la optimización y que contienen problemas de optimización. Llegado a este punto, siempre es necesario señalar que nosotros estamos impartiendo las matemáticas en las carreras de ingeniería y que hay que tener muy presente que tratamos de formar estudiantes que sepan modelar un problema real. ¿Qué quiere decir un problema real? Problemas que se le presenten en su vida como profesionista, en su vida real. Entonces queremos que los estudiantes aprendan a resolver ese tipo de problemas. Lo primero que hicimos fue buscar la definición de problemas y para esto tomamos la de Kantowski de 1980 que aparece en la ponencia. Para problemas verbales tomamos esta definición que, como ven, no tiene aquí el nombre del autor porque las primeras tres apartados son de un autor y el último apartado nosotros lo agregamos. La que nos dice la puesta en escena, la información y las preguntas son lo que nos define Herofsky como un problema verbal y nosotros agregamos la anterior. Todo lo anterior debe de estar bien claro y relacionado de tal forma que permita al estudiante encontrar su modelo matemático que resuelve el problema. Y buscamos en los libros de texto qué es lo que es un problema de optimización y en forma general nos dice que es un problema de optimización consiste en minimizar o maximizar el valor de una de las variables. La metodología que usamos fue la metodología de análisis de texto. El trabajo no es de tipo experimental, ya que es solamente un trabajo de tipo descriptivo, ya que solamente vamos a describir lo que vamos a encontrar. Y es de tipo transversal porque solo se va a hacer en un semestre. Lo primero que hicimos fue caracterizar a qué le íbamos a llevar un problema verbal, un problema de optimización. Y dijimos que es un problema que consiste en minimizar o maximizar el valor de una variable. En cuanto al lenguaje, debemos de tener un problema bien redactado en lenguaje claro y a nivel del estudiante, ya que hay que recordar que son estudiantes de primer semestre. Y el contexto es la puesta en escena, en donde se lleva a cabo ese problema. En cuanto a la información, debe de ser la información suficiente para que el estudiante pueda hacer su modelo matemático a partir de él. En las preguntas deben de estar claras y nos deben indicar claramente qué es lo que se quiere saber. Y debemos de decir si es un problema bien estructurado. Un problema bien estructurado es aquel que le va a permitir al estudiante hacer su modelo matemático que resuelve el problema y después preguntamos si el modelo matemático se puede encontrar y pues si es un problema bien estructurado lo van a poder encontrar y si no, pues no lo van a poder encontrar.
Y tenemos que marcar los prerequisitos que necesita para resolver ese problema y tenemos que estar seguros de que estos prerequisitos ya el estudiante los tiene. Bueno, el texto que vamos a trabajar aquí, que traemos aquí, es nada más una de las fuentes de información que trabajamos, ya que decimos que es un trabajo más amplio, y es el texto de cálculo de Larson, en el cual encontramos 43 problemas entre los propuestos y resueltos de optimización, y solamente analizamos 6, de los cuales solo vamos a presentar aquí 2. El primer problema que tenemos es que se va a construir un cilindro circular recto para contener 12 onzas de refresco usando la menor cantidad de material. Nos piden hallar sus dimensiones y nos dan la equivalencia de onzas en pulgadas cúbicas. El problema se encuentra en la página 76 del texto y lo primero que analizamos es si es un problema de optimización y decimos pues sí, es un problema de optimización, ya que nos pide encontrar la menor cantidad de material. El lenguaje está bien redactado al nivel del estudiante, nada más que aquí no nos dicen si va a tener tapa o no va a tener tapa el recipiente. En el contexto, como no tiene un contexto claro en el enunciado, el alumno puede decir de qué contexto cree que se trata y puede ser, por ejemplo, una fábrica de refrescos en donde sí requeriría la tapa, el recipiente, o por ejemplo en un restaurante donde se sirven refrescos que no requiere siempre le dé la tapa. De la información nos dicen que es un recipiente formado por un cilindro circular recto. El volumen nos dice que son 12 onzas y nos dan las equivalencias de onzas a pulgadas cúbicas. Las preguntas nos dicen que están bien redactadas y claras, ya que piden las dimensiones del cilindro circular para usar la menor cantidad de material. Es un problema bien estructurado, sí, porque puede hacerse el modelo matemático y el modelo matemático pues sí se puede encontrar. Los prerequisitos son aritmética, álgebra, geometría y cálculo diferencial, que en primer semestre el alumno los tiene. El resultado del primer problema que tenemos es que el problema es un problema de optimización con las características que pide la asignatura. Lo que le encontramos únicamente es que no menciona si el recipiente va a tener tapa o no va a tener tapa. Nosotros hicimos el cálculo con tapa y coincidimos con el libro, y el libro al dar las respuestas no le pone unidades, debe de darle las unidades al estudiante, pero es un problema que se puede usar en los problemas de optimización. El problema número 2 nos dice que un hombre que está en un bote a 2 millas aquí, del punto más próximo a la costa, a 2 millas del punto más próximo a la costa, y quiere ir al punto Q, que está a 3 millas sobre la costa abajo y 1 milla hacia adentro. Nos dice que en dónde que él puede ir remando. Nos dice si navega a 2 millas por hora y camina 4 millas por hora, hacia qué punto de la costa debe de remar para alcanzar el punto Q en el menor tiempo. Tengo que calcular el menor tiempo en donde tiene que desembarcar para que él haga este recorrido de aquí a acá y de aquí a acá en el menor tiempo. Bueno, lo primero que tenemos es que es un problema de optimización, sí, porque nos pide minimizar el tiempo para que llegue un hombre de un punto a otro. El lenguaje es claro, pero tal vez ya está tan claro que no le deberían de dar la figura para que el alumno trabaje un poco sus representaciones mentales y las traslade a un papel. Además, el término millas usado en el problema tiene dos contextos diferentes. Una es en el agua, que esa sería, su equivalencia sería en millas náuticas, y la otra en millas terrestres. Y no está claro cuál de las millas se está hablando en el problema, o si se va a usar solamente una equivalencia. No lo dice el problema, por lo tanto en el contexto que tenemos es de un hombre que recorre una distancia, parte navegando y parte caminando. La información es clara, lo único que nos falta en la información es saber qué tipo de millas vamos a usar.
Cuando él rema las náuticas y cuando camina las terrestres, o se va a usar un tipo de millas nada más, no lo dice el problema. La pregunta está claramente redactada. El problema está mal estructurado porque como no sabemos qué equivalencia de millas se va a usar, entonces si no estaríamos sumando un tipo de millas con otro tipo de millas. Y el modelo matemático, pues mientras no sepamos qué equivalencia vamos a usar, o si vamos a usar las dos en determinado momento, si están bien o no. Entonces el problema no lo podemos plantear hasta que no se nos defina el tipo de millas a utilizar, porque en ese caso, para plantear las ecuaciones necesitamos esa información. Para hallar la solución del problema se tendría que pasar a las mismas unidades para poderla utilizar, porque si no, de esta manera estaríamos sumando millas náuticas con otro tipo de millas. Bueno, por otra parte, el texto da como resultado una milla, y si es una milla y es terrestre equivale a 1609 metros, el punto más cercano a la costa, y el valor que dan los cálculos es de 1.154 millas, que es 1856.78 metros, que en metros hace una diferencia de 247 metros. Esto es tomando las millas con un solo valor, como millas terrestres. Esto es todo lo que les trajimos para presentar y esperamos que les haya gustado.